Bienvenidos una vez más al curso denominado Ingresos asimilados a salarios. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por la oportunidad de un nuevo día, agradecer a la capacitadora y en especial a ustedes que nos sintonizan en este momento y futuros eventos. Como les comento, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los ingresos asimilados a salarios. Para algunos que no me conocen, me presento, mi nombre es Wilfredo Fabián García, soy contador público y maestro en impuestos. Sean bienvenidos. Hablar acerca del tema de asimilados a salario, sin duda alguna existe confusión hoy en día, debido a que el tema de asimilados como tal no es un régimen fiscal, no encontramos un apartado en la ley en donde vamos a encontrar un capítulo especial para dichos impuestos. Pero para ello es importante mencionar o definir qué es un asimilados a salarios. Si bien es cierto, los asimilados son ingresos que perciben las personas físicas por la prestación de servicios independientes, pero que de manera fiscal se le da el tratamiento a sueldos y salarios. Más adelante vamos a identificar cuáles son las características que lo diferencian con sueldos y salarios, porque al final no es lo mismo. Sin embargo, como podemos observar, es una figura que es muy distinta a la de un trabajador. ¿Por qué? Porque vamos a empezar de las características principales desde la emisión del CFDI hasta la emisión del CFDI y el pago efectuado vía esta modalidad. Como les vuelvo a repetir, es una figura, no como tal un régimen de asimilados a salarios. Déjenme comentarles que, en primer lugar, quien va a estar obligado a retener el impuesto sobre la renta es la persona física o moral quien recibe el servicio. En este caso estaríamos hablando tenemos en tema de asimilados a salarios dos entes en donde participa el que presta el servicio y quien recibe el servicio. En este entendido, la persona física o moral obligada a efectuar la retención es quien va a recibir ese servicio. De tal forma también va a estar en la obligación de emitir el CFDI correspondiente por concepto de asimilados a salarios. Y que para ello también en nuestra charla, en nuestro curso, vamos a identificar, analizar cuál es la forma correcta de la emisión del CFDI, porque hoy en día, como sabemos, es un tema controversial para la autoridad porque de las diferentes iniciativas que se han presentado en la exposición de motivos se menciona que esta figura ha sido mal utilizada por las diferentes empresas, en donde vamos a encontrar que, por ejemplo, existen pagos excesivos y al final las empresas no enteran como tal la retención del impuesto sobre la renta. Y a partir de allí, deriva esta situación por lo cual la autoridad, pues hoy en día, está vigilando a estas empresas que pagan vía asimilados a salario. También, déjenme comentarles que dentro de nuestro curso vamos a hablar de un programa de fiscalización de asimilados a salarios, cuál es el procedimiento que se debe de seguir, tanto para la empresa como también para las personas que perciben como tal el ingreso respectivo. Les comentaba de que la empresa va a estar en la obligación de emitir este CFDI por concepto de asimilados a salarios. No va a existir como tal una retención de IVA porque no es como tal un pago de honorarios. También no existe una relación laboral. Tratándose de asimilados, no hay una relación laboral. Recordémonos que para que se lleve a cabo una relación de trabajo, tienen que haber o existir elementos principales que lo van a caracterizar con el tema de asimilados. El pago es igual
es igual que un sueldos y salarios. En cuanto al tema de la retención para efectos de ISR, acordémonos que se va a aplicar la tarifa del artículo 96. Sin embargo, en el artículo 94, que rige sueldos y también asimilados a salarios, vamos a encontrar que un grupo de prestadores de servicios son los únicos que solamente se les puede aplicar subsidio para el empleo. Pero más adelante vamos a comentar quiénes son los que tienen derecho al subsidio para el empleo. Una obligación también de las personas que van a percibir estos ingresos es contar con su RFC, y para ello tenemos que solicitar en su momento la constancia de situación fiscal, en donde, pues bueno, venga reflejado el RFC que corresponde como tal a la persona quien presta el servicio. En dado caso que no se cuente con el RFC, pues bueno, como sabemos hoy en día se puede tramitar en línea a través de la CUR. Podemos tramitar este registro federal de contribuyentes. También comentar que el hecho que tengamos el RFC tenemos que validarlo, porque en muchas ocasiones no es válido. ¿Por qué? Porque a veces existen programas para determinar o tramitar el RFC en línea, pero al final no son válidos. De alguna u otra forma podemos ser acreedores a una sanción. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con el tema de asimilados a salario. Comentaba de que no es un régimen como tal el asimilados a salarios, sin embargo el tratamiento es idéntico al de sueldos y salarios. Y el tratamiento fiscal de sueldos y salarios lo vamos a encontrar en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este artículo vamos a encontrar las principales pagos que se hacen, que se derivan de una relación obrero-patronal, es decir, una relación laboral. Pero también vamos a encontrar estos pagos que se hacen asimilados a salarios. Como su palabra dice, asimilar, es decir, si encontráramos o buscáramos los sinónimos, podríamos comentar que asimilar podría ser se parece a, entre otros sinónimos. Pero, como les comento, en primer lugar es importante estudiar qué es una relación laboral. Y para ello, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que en primer lugar tenemos al trabajador. Este trabajador, como sabemos, puede ser la persona física o moral que presta un trabajo personal subordinado tanto a una persona física como a una persona moral. Y a partir de que se dé como tal una relación laboral, inician los derechos y obligaciones tanto para el patrón como también para el trabajador. En este sentido, en una relación laboral vamos a encontrar dos entes que participan, el trabajador y el patrón, en donde el primero, como sabemos, es el que se pone a disposición del segundo, y el segundo es el que, pues bueno, da las órdenes para que desempeñe sus labores el primero. Ahora bien, de conformidad con el artículo 10, vamos a entender que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Estos trabajadores, pues como sabemos, van a desempeñar sus labores dentro de las instalaciones. También en muchas ocasiones va a depender del tipo de actividad o el trabajo que desempeñen. Pueden estar fuera de las instalaciones. Por ejemplo, hemos visto que hay cuadrillas de personales que se dedican a la limpieza de calles, a barrer calles, etc. Ese es otro tipo de modalidad de trabajo. Y es aquí también que para que se lleve a cabo esta relación de trabajo, pues bueno, es importante que se deje plasmado en un contrato. Como sabemos, hay diferentes tipos de contrato. Por ejemplo, tenemos el contrato por tiempo determinado, por tiempo indefinido, por temporada. Sabemos que ya estamos a días de finalizar el año, y muchas empresas contratan a trabajadores por temporada. Por ejemplo, en el caso de diciembre, cada uno de ellos tiene que tener como tal su contrato. Ahora bien,
Para llevar a cabo una relación laboral o que se dé como tal esta relación laboral es importante tener en cuenta 3 elementos de suma importancia. En primer lugar tenemos el trabajo personal. Este trabajo personal debe de ser desempeñado como tal por la persona que se contrata para desempeñar esa labor. En este caso es el trabajador. De tal forma no puede haber como tal un tercero que trabaje a nombre del trabajador. No puede existir. También otro elemento importante es la subordinación. Esta subordinación entendida como el poder de mando, en donde el patrón le va a dar órdenes al trabajador y el trabajador tendrá que obedecerlas. Esto también tiene que estar establecido en el contrato cuáles van a ser sus obligaciones del trabajador con respecto al patrón. Y el salario, pues bueno, el salario, como sabemos, es derivado de la prestación de ese trabajo que está desempeñando en cualquier empresa. Es una retribución económica. Asimismo, tenemos una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde nos establece que para que exista una relación de trabajo, nos establece, de conformidad con el artículo 20, de manera textual nos dice esta tesis que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación de trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. De esta definición se advierte que el elemento esencial de la relación de trabajo que permite distinguirla de otras relaciones jurídicas es el elemento de la subordinación en la prestación del servicio, la cual se traduce en la facultad del patrón de disponer de la fuerza de trabajo del obrero de acuerdo con la ley o el contrato. Entonces, de conformidad con esta tesis, la relación laboral con la prestación de servicios se va a caracterizar por la subordinación. ¿Por qué? Porque en la prestación de servicio, como sabemos, no hay un poder de obediencia. ¿Por qué? Porque tú eres un prestador de servicio independiente. De tal forma, tú puedes poner tu horario, puedes llegar a la empresa 2, 3 horas al día y desempeñar tu trabajo, y no vas a estar a las órdenes que te establezca lo que es tu patrón. Entonces, la subordinación es lo que se va a caracterizar con la relación laboral. También, como vemos en nuestra pantalla, la subordinación nos establece que es el elemento esencial de la relación de trabajo. De tal forma, nos establece de manera textual que la sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y recibe una remuneración, por ello no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja este vínculo es necesario la existencia de una subordinación, que es el elemento que distingue el contrato laboral de otra prestación de servicios profesionales. Es decir, para que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Entonces, en base a esta tesis, pues bueno, la subordinación es el elemento principal para que exista esta relación laboral, es decir, comparada con la prestación de servicios independientes. Ahora bien, la relación laboral, como sabemos también, va a estar definida en la Ley Federal del Trabajo y nos establece que se va a entender por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que se le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Es así como nos establece la Ley Federal del Trabajo en qué consiste una relación laboral. Y bueno, esta relación laboral, como les comento, va a estar plasmada en un contrato. Este contrato que va a depender del tipo de actividad que desempeña el trabajador, de esa forma será
la manera en que se estará emitiendo este tipo de contrato, porque como comentaba al inicio, puede ser un contrato por tiempo determinado, es decir, que por ejemplo se contrate para cierta obra o para cierto periodo, aquel contrato que es indeterminado, y el contrato por temporada. También encontramos el contrato con periodo a prueba. Normalmente las empresas utilizan este contrato para periodos, por ejemplo, de 3 meses, en donde evalúa al trabajador si reúne con las expectativas que espera la empresa. También existe el contrato para aquellos trabajadores del sector primario, que por ejemplo, ellos, como sabemos, existe un periodo, por ejemplo, de cosecha, un periodo donde se siembra, por ejemplo, el producto, ya sea maíz, frijol, etc. Y de esa forma también va a estar plasmado en un contrato. De esta forma también, como patrones, también se deben de proteger mediante estos contratos, porque también forman parte de la contabilidad. Y como sabemos, hoy en día la autoridad hacendaria pues está requiriendo información, y es un elemento también para, por ejemplo, demostrar la materialidad de las operaciones, en el caso de que contemos con personal en nuestras instalaciones. En este sentido, vamos a identificar cuáles son las diferencias entre un salario y un asimilados a salarios. Cuando se contrata una persona y se le pague mediante salario, va a existir una subordinación, elemento principal, como mencionábamos, característico de otro tipo de contrato que tengamos, en el caso de la prestación de servicios. En asimilados a salarios, pues bueno, no va a haber esta subordinación, que como decíamos, va a haber un poder de mando y un poder de obediencia. En el caso de asimilados a salarios no existe la subordinación. ¿Por qué? Porque el prestador del servicio pone sus condiciones a la empresa que le va a proporcionar como tal ese servicio. De tal forma, va a existir un contrato, que este contrato es de carácter civil. También es importante comentar de que cuando se trate de una relación laboral, el contrato es de naturaleza laboral, y cuando se trate de una prestación de servicios independientes, el contrato es de naturaleza civil. Y para ello, como sabemos, hay un apartado del Código Civil que nos habla de la prestación de servicios. En cuanto al tema de jornada de trabajo, tratándose de una relación laboral, necesariamente tiene que existir 8 horas de trabajo, es decir, el trabajador, valga la redundancia, tendrá que estar a disposición en la empresa durante 8 horas para desempeñar sus labores. Pero también cabe mencionar que hoy en día, derivado de la situación que está viviendo el país, existe también una modalidad de trabajar en casa. También no necesariamente puede estar el trabajador en la empresa, puede estar en su casa, pero bueno, ¿cómo va a cerciorarse la empresa que está desempeñando su labor? Pues bueno, hay muchas empresas que han implementado controles. Por ejemplo, hay programas para identificar que está desempeñando como tal su trabajo en la casa este trabajador. No tiene un horario determinado. Tratándose de asimilados a salarios, como les comentaba, puede prestar sus servicios en la oficina sin que sea necesario estar las 8 horas. Es decir, puede llegar 2, 3 horas y desempeñar como tal su labor. En sueldos y salarios va a existir un lugar de trabajo para desempeñar como tal su labor. En el caso de asimilados no va a existir como tal, es decir, no va a haber un espacio destinado para el asimilados a salarios. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que normalmente en un trabajador, pues bueno, se le asigna un escritorio, se le asigna una computadora,
Y tratándose de asimilados a salarios como tal, no, porque él proporciona sus herramientas, lleva su computadora y desempeña su servicio, desarrolla su servicio en la entidad. El trabajador va a desempeñar su actividad en la empresa y a cambio va a recibir como tal un salario. Y por lo tanto, la empresa va a ser la obligada de emitir el CFDI en donde ampare, pues bueno, lo que le está pagando, su sueldo, las cuotas que, por ejemplo, al IMSS, si tiene, por ejemplo, crédito Infonavit, también va a venir reflejado en el CFDI respectivo. Ahora bien, en el de asimilados a salarios no hay una subordinación como tal derivado de esa relación laboral. Sí es cierto de que la empresa va a ser la encargada de emitir como tal el CFDI por la prestación de servicios, pero no va a tener derecho a prestaciones, por ejemplo, como la seguridad social, no va a tener derecho a las aportaciones al Infonavit, derecho al aguinaldo, a la PTU, porque no se deriva de una relación laboral. Entonces, estas son diferencias cuando se paga mediante sueldos y salarios comparado con asimilados. Ahora bien, de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Impuesto a la Renta, vamos a entender que las personas físicas van a estar obligadas al pago cuando obtengan ingresos en efectivo, en bienes, etc. ¿Y quiénes van a estar sujetos al pago del impuesto respectivo? Recordémonos que, de conformidad con este mismo artículo, nos establece que son sujetos al pago del impuesto a la renta las personas físicas con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y también aquellas personas físicas que tengan fuente de riqueza ubicada en territorio extranjero. Les damos la bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Facebook. Favor, cualquier duda que tengan, favor lo pueden escribir y con gusto le vamos dando solución. Comentábamos que en el artículo 90 de la Ley de Impuesto a la Renta vamos a encontrar para efectos de las personas físicas cuando están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Recordémonos que hablar de renta, la palabra renta significa utilidad, de tal forma, pues bueno, entendiendo de manera general, se estaría en la obligación cuando se tenga una utilidad. Pero es bien sabido que dentro del título de las personas físicas, bueno, vamos a encontrar una serie de ingresos que pueden obtener estas personas físicas. Por ejemplo, aquellos que perciben por sueldos y salarios, aquellos que perciben personas físicas con actividades empresariales, personas físicas con ingresos por servicios profesionales, personas físicas que obtienen ingresos a través de arrendamiento, entre otros ingresos que vienen definidos dentro del título de las personas físicas. Pero bueno, vamos a hacer referencia al artículo 90 de la ley 94, de la Ley del Impuesto a la Renta, en donde bien comentábamos que este artículo van a estar comprendidas aquellas personas físicas que perciban sus ingresos derivados de una relación laboral, pero también van a estar comprendidos aquellos ingresos en el cual se les pague vía asimilados a salarios. En este sentido vamos a tener de manera general, vamos a hacer una clasificación de los ingresos que se deriven de una relación laboral. Esta, como comentábamos, de conformidad con lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. Y en este sentido, vamos a obtener ingresos derivados de esa relación de trabajo cuando, por ejemplo, cobremos a través de sueldos y salarios. Otro concepto que es derivado de una relación de trabajos es el aguinaldo, que como sabemos, tratándose de aguinaldo, hay una parte que es exenta, y en el caso que rebasemos ese monto, pues estaríamos obligados a efectuar la retención del impuesto respectivo. Gratificaciones, por ejemplo, horas extras,
prima vacacional, prima dominical y cualquier pago adicional que se le haga por concepto de sueldos y salarios. Como vemos, esto es derivado de una relación como tal laboral, pero también tenemos otro pago otro ingreso que van a percibir las personas físicas, que es la PTU. Como sabemos, esta PTU es un derecho constitucional que deriva como tal, valga la redundancia, de la Constitución. Sabemos que en la Constitución existe el artículo 123, en donde vamos a encontrar que se divide en el apartado A y en el apartado B, en donde en el apartado A vamos a tener aquellas relaciones la regulación de las relaciones del sector privado, y es aquí donde nace, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, pero también vamos a tener el apartado B, en donde regula todas aquellas relaciones que son del sector público, por ejemplo, aquellos funcionarios que obtengan ingresos a través de la federación, de los municipios, del estado, etc. Y para ello también, como sabemos, van a existir o existen como tal ordenamientos que regulan dicha relación. Y en este sentido comentábamos que vamos a encontrar la PTU, esta PTU que, como sabemos, pues bueno, se debe de pagar como tal a los trabajadores siempre y cuando las empresas hayan obtenido utilidad en el ejercicio inmediato anterior. También tenemos otra clasificación que se deriva de una relación laboral, pero en este caso estaríamos hablando de la terminación de una relación laboral, es decir, cuando ya se terminó como tal esa relación laboral. ¿Y a qué me hago referencia? Pues bueno, por ejemplo, cuando ya se emite como tal el finiquito. Sabemos que en el finiquito va a venir reflejado, por ejemplo, la parte proporcional de las vacaciones, del aguinaldo, el de la prima vacacional, pero también va a estar reflejado en su momento alguna indemnización, algún tema de prima de antigüedad, etc. En base a esto, es derivado de la relación laboral. Estimados amigos que nos sintonizan a través de Facebook, si tienen alguna duda, a favor nos hacen llegar sus preguntas, con gusto le vamos a dar solución. Creo que por acá tenemos duda. Por acá tenemos a Antonio, nos dice: buenos días, licenciado Wilfredo. Aún existen empresas que le pagan a trabajadores vía honorarios y la relación de trabajo es de forma subordinada. ¿Qué riesgo corren este tipo de empresas y ante qué autoridades? Usted recomienda que entraran a este esquema de asimilados a salarios. Pues bueno, mira, yo no veo como tal un poco mala la forma en cómo se le está pagando. Lo que recomiendo es que la empresa que retiene el ISR y el IVA, pues bueno, los pague en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque hoy en día el SAT está utilizando, pues bueno, no utilizando, sino que a las empresas les está mandando cartas de invitación, a veces oficios de vigilancia profunda, en donde, como es bien sabido, ya tiene en su poder el CFDI de las retenciones de sueldos y salarios, retenciones por concepto de honorarios, y pues bueno, invita a estas empresas a que enteren como tal el impuesto que hubieran retenido en su momento. De tal forma, de no hacer caso a la autoridad, pues bueno, se podrían hacer acreedoras a una sanción, y más adelante vamos a identificar que una de las causales es que pueden dejar de manera temporal, restringir de manera temporal, el sello digital. Entonces, en este sentido, no veo mala forma en cómo se está efectuando, simplemente tener en cuenta que la empresa pues pague como tal esas retenciones de ISR y el IVA respectivo. Ahora bien,
Recordémonos que también estas personas que reciban estos ingresos pues van a estar en la obligación de presentar la declaración cuando, por ejemplo, sus ingresos representen más de 400,000 pesos durante el ejercicio, por ejemplo, 2021,